Tilda Harrison enderezó los pliegues del mantel por tercera vez aquella mañana, aunque sabía perfectamente que no había pliegues. Sus manos necesitaban trabajo y su mente necesitaba distraerse de lo que iba a ocurrir dentro de unas horas. 15 años juntos. Una boda de cristal. Una celebración que secretamente temía más que una visita al dentista o una conversación con Hacienda. El comedor parecía inmaculado, como sacado de una revista de lujo. Las copas de cristal brillaban a la luz de la tarde, proyectando reflejos iridiscentes sobre el mantel blanco como la nieve. Los cubiertos estaban colocados con precisión matemática. Tilda había medido la distancia entre ellos con una regla, como le había enseñado su madre. Los ramos de rosas blancas desprendían una fragancia que se suponía que simbolizaba la pureza y la fidelidad, pero que a Tilda le recordaba a una corona funeraria. A sus 38 años, comprendía demasiado bien el valor de los símbolos hermosos y los rituales vacíos. 15 años atrás, vestida de blanco ante el altar, había creído en el amor eterno. Ahora sabía que solo eran eternas las facturas de los servicios públicos y el enfado de su marido por su existencia. Roger apareció en el umbral del comedor, ya vestido con su mejor traje azul oscuro del sastre de Madison Avenue. En 15 años de matrimonio se había vuelto más seguro de sí mismo, más imponente, como si el éxito en los negocios le diera derecho a mandar sobre todos los que le rodeaban. Alto, majestuoso, con el pelo oscuro cuidadosamente peinado, donde las nobles canas de las sienes empezaban a asomar. El éxito le estaba llegando. Su cadena de tintorerías estaba floreciendo, abarcando Coconut Creek y el vecindario circundante. Sus conexiones comerciales crecían, y con ellas su confianza en sí mismo. ¿Aún no te has cambiado de ropa? Su voz contenía el disgusto habitual, como si se dirigiera a una criada negligente en lugar de a su esposa. Los invitados empiezan a llegar a las 6 y tú sigues vestida de casa. ¿Qué pensará la gente? Tilda miró el reloj de pie de la esquina del salón. Las 4:30. Tenía tiempo más que suficiente para ducharse, peinarse y ponerse el vestido que Roger le había elegido el fin de semana pasado. Pero no quería discutir. Había aprendido a lo largo de los años de matrimonio a evitar los conflictos que acababan en derrota y largos sermones sobre cómo debía comportarse una esposa agradecida. Ahora me cambio. Todo está listo, como me pediste. El champán está en la nevera. Los entremeses están listos, la música está puesta. Roger recorrió el comedor con la mirada crítica de un gerente que inspecciona una de sus tintorerías. Su imperio le había acostumbrado a controlar todos los detalles, y la casa no era una excepción. También aquí él era el jefe, y Tilda no era más que una de sus subordinadas, aunque sin sueldo. Asegúrate de que tenemos suficiente champán. James Carter del banco va a venir y no quiero que piense que escatimamos con los invitados. Y no olvides tu collar de zafiros. Hace juego con tu vestido y realza tu estatus. El collar. Tilda se tocó el cuello involuntariamente. Había heredado los zafiros de su madre, lo último que le quedaba de su vida anterior. Pero Roger siempre hablaba de las joyas familiares como si las hubiera comprado él mismo con el dinero que había ganado. Aunque técnicamente era cierto, después de la boda, todas sus joyas, al igual que el resto de sus posesiones, habían pasado a ser de su propiedad, de él, para ser exactos. Por cierto, añadió Roger ajustándose los gemelos, Clara Mitchell vendrá hoy. Me está ayudando con la campaña publicitaria de las nuevas sucursales. Una chica con mucho talento, prometedora. Espero que seas amable con ella. Tilda sintió que los músculos de su cara se tensaban en un intento de mantener una expresión neutra. Clara Mitchell. Por supuesto que lo sería. Roger estaba invitando a su amante a su aniversario de boda, y al hacerlo exigía que su esposa fuera amable. ¿Cinismo o pérdida total de la realidad? Por supuesto, querida. Tus socios siempre son bienvenidos. Oh, bien. Ella puede quedarse hasta tarde. Podemos discutir los planes de expansión de negocios. ¿Te importa si se queda a tomar un café cuando se vayan los demás invitados? Tilda sintió un nudo en el estómago. Ni siquiera intentaba ocultar sus intenciones. Solo le informaba como una secretaria de una reunión de negocios. Por supuesto, querida. Lo que tú digas. Cuando Roger se retiró a su despacho para consultar su correo electrónico y hacer algunas llamadas importantes, Tilda se permitió sentarse en su sillón favorito, junto al ventanal.
Desde allí podía ver el jardín que había plantado con sus propias manos 8 años atrás, cuando aún esperaba que la belleza salvara su matrimonio. Las rosas que había cultivado con cuidado maternal le recordaban a su padre y la vida que había tenido antes de Roger, antes de esta casa, antes de sentir que no la querían. Gordon Temple era un hombre muy diferente, suave, considerado, nunca les levantaba la voz a su hija y a su esposa, nunca las criticaba por las cosas más insignificantes. Propietario de una pequeña pero rentable empresa petrolera, le gustaba más cuidar las flores de su jardín que sentarse en su despacho a elaborar informes. El dinero va y viene, Tilda, dijo, atando cuidadosamente los tallos de las rosas a los soportes. Pero la belleza permanece en el alma para siempre. Recuérdalo cuando conozcas a un hombre para casarte. Elige a uno que vea la belleza en las pequeñas cosas. Qué pena que no siguiera aquel consejo. Roger le había parecido tan fiable entonces, tan seguro de sí mismo. Tras la muerte de su madre de cáncer, Tilda se había sentido perdida, y los fuertes brazos de Roger le habían prometido protección contra todos los problemas del mundo. Su padre había desaparecido de su vida repentinamente cuando ella tenía 28 años y estaba embarazada de su segundo hijo. Un avión se estrelló sobre el Atlántico durante un viaje de negocios a Europa. Un avión de una empresa privada se estrelló en el océano durante una tormenta y los equipos de rescate nunca encontraron los restos. Solo el pago del seguro y los papeles que daban oficialmente por muerto a Gordon Temple. Tilda aún recordaba aquella llamada de la compañía aérea y su horror ante la idea de quedarse sola con un Tommy de 1 año en brazos y otro niño bajo el corazón. Roger había sido entonces la personificación del cariño y la determinación. No te preocupes por nada, cariño, dijo rodeándola con los brazos y acariciándole el pelo. Yo me ocuparé de todo. No puedes estar nerviosa en tu estado. Volveremos a registrar la empresa de papá a mi nombre. Será más fácil con los impuestos y el papeleo. Tú no sabes nada del negocio del petróleo, y a mí me resulta más fácil tratar con los abogados. Confiaba plenamente en él, ciegamente, como se confía en un médico durante una operación. Una joven viuda embarazada con un hijo pequeño estaba infinitamente agradecida de que alguien fuerte e inteligente se hubiera tomado la molestia. Roger se ocupó de todo con rapidez y eficacia. Tan bien, de hecho, que unos años más tarde se sorprendió al descubrir que técnicamente no era propietaria de nada, ni siquiera de la casa en la que vivían. «Confía en mí como confiaste en mí entonces», le decía él mientras ella intentaba ordenar el papeleo. «¿Te he defraudado alguna vez? Está todo bien hecho desde el punto de vista de la planificación fiscal. Una mujer no debería tener que preocuparse de esas complejidades». El sonido de la puerta al abrirse la devolvió al presente. Había voces familiares, Jennifer y Robert Stone, sus vecinos, que siempre llegaban media hora antes para ayudar con los últimos preparativos. «Tilda, querida», Jennifer entró en el salón con un ramo de orquídeas. «¿Cómo va todo? ¿Lista para la gran fiesta?» «Lista en cuanto me cambie», sonrió Tilda, levantándose de la silla. 15 años. Robert negó con la cabeza, quitándose la chaqueta. «Parece que fue ayer cuando os casasteis. El tiempo vuela». «Sí que pasa», asintió Tilda y se apresuró a entrar en el dormitorio. El vestido azul que Roger había elegido en la boutique de la calle principal era elegante y caro, pero demasiado revelador para su gusto. El escote profundo y las mangas cortas la hacían sentirse expuesta. Pero era inútil discutir. Roger siempre tenía argumentos de peso sobre el aspecto que debía tener la esposa de un hombre de negocios de éxito, sobre la impresión que debía causar en las personas adecuadas. El collar de zafiros descansaba sobre su cuello, con un peso familiar pero agradable. Las piedras eran auténticas, antiguas, y su madre las había llevado una vez a su primer baile. El espejo reflejaba a una atractiva mujer de mediana edad, con la piel bien cuidada y el pelo peinado con destreza, que podría haber parecido feliz de no ser por el extraño cansancio de sus ojos y el leve pliegue de decepción de sus labios. Cuando llegó al salón, este estaba lleno de voces y risas familiares. Vecinos, socios de Roger del sector bancario e inmobiliario, algunos viejos conocidos de la universidad, las mujeres de sus socios con sus mejores galas. Todos sonreían felicitando a la feliz pareja,
¡Qué guapos estáis juntos!, exclamó la señora Carter, esposa del banquero, besando a Tilda en ambas mejillas. 15 años y todavía tan enamorados. Es algo poco frecuente hoy en día. Gracias, sonrió Tilda. Intentamos apreciar lo que tenemos. ¿Dónde está Tommy?, preguntó Jennifer. ¿No viene a la fiesta? Está en la universidad, explicó Roger, que se había acercado. Exámenes, ya sabes. Hoy en día los jóvenes se toman los estudios muy en serio. Tilda guardó silencio sobre el hecho de que Tommy había telefoneado ayer para pedir permiso para venir. Pero Roger había dicho que las celebraciones familiares no eran lugar para niños. Resulta que el hijo de 19 años seguía siendo un niño a los ojos de su padrastro. Roger estaba en su salsa. Le hablaba a James Carter de sus planes de expandir su negocio a los condados vecinos. Discutía con Robert Stone las perspectivas de invertir en propiedades comerciales. Bromeaba con los hombres sobre golf y política. El secreto de un matrimonio feliz, dijo mientras abrazaba a Tilda por la cintura para otra foto, es el respeto mutuo y la capacidad de apreciar a tu pareja. Tilda siempre ha sido mi roca. Ella sonrió y asintió, interpretando el papel de esposa feliz, pero por dentro algo le dolía ante la hipocresía de aquellas palabras. ¿Cuándo había sido la última vez que Roger le había mostrado respeto? ¿Cuándo fue la última vez que se interesó por su opinión? Hacia las 7, cuando ya todos se habían reunido y empezaban a sentarse a la mesa festiva, la puerta principal volvió a abrirse. Tilda se dio la vuelta al oír los tacones sobre el parqué y sintió que algo frío y pesado le oprimía el pecho. En la puerta del salón estaba Clara Mitchell. 34 años, lujosa melena castaña, peinada en un elaborado peinado de noche, la figura de una modelo profesional y el tipo de seguridad en sí mismas, que solo tenían las mujeres acostumbradas a conseguir todo lo que querían. El vestido rojo era tan perfecto como si lo hubiera confeccionado un modisto italiano, especialmente para esta velada. Siento llegar tarde, dijo Clara con voz sonora, echando un vistazo al silencioso grupo. El tráfico en el puente, ya sabes. Pero no quería perderme un acontecimiento tan importante. No había disculpa sincera en sus palabras, solo cortesía formal mezclada con triunfo mal disimulado. Roger se precipitó literalmente hacia ella, abandonando su conversación inacabada con el banquero. «Clara, empezábamos a preocuparnos. Pasa, pasa, hay un sitio para ti en nuestra mesa, por supuesto». Su rostro se iluminó al instante con una sonrisa muy distinta, no la sonrisa educada que dedicaba a sus clientes, no la condescendiente y paciente que Tilda había visto, sino una sincera y radiante. Era el tipo de sonrisa que Tilda no había visto en 3 años. Por supuesto, había un asiento, justo delante de Tilda, para que pudiera observar cada sonrisa, cada mirada, cada movimiento. Los invitados se miraban unos a otros, algunos con curiosidad, otros con incomodidad. Todos se dieron cuenta de que estaba ocurriendo algo inapropiado. «¡Qué celebración tan maravillosa!», dijo Clara mientras se sentaba y miraba lentamente alrededor de la mesa. 15 años es tan romántico, y es tan raro encontrar parejas que sigan siendo apasionadas después de tantos años. Lo dijo mirando directamente a Roger, como si Tilda no estuviera en absoluto en la habitación. «Sí», respondió él sin dejar de mirar a Clara. «Romántico, de verdad». Tilda aferró su copa de champán y pensó que algunos símbolos tienen un precio. Y a veces ese precio es la propia dignidad. La cena comenzó con brindis, como era costumbre en tales celebraciones. Robert Stone levantó su copa en primer lugar, pronunciando las tradicionales palabras sobre el amor, la fidelidad y la felicidad familiar. Los invitados sonrieron y aplaudieron, pero Tilda notaba que la tensión en la sala crecía por momentos. Todas las miradas iban y venían entre ella, Roger y Clara, como espectadores en un teatro a la espera de que se desarrollara el drama. Clara estaba sentada relajadamente, sosteniendo su copa de champán con dedos gráciles de manicura perfecta. Sonreía a todos los presentes, con esa sonrisa especial de una mujer que conoce perfectamente su poder sobre los hombres. De vez en cuando se inclinaba hacia Roger y le susurraba algo al oído. Y él se reía tan a carcajadas como hacía tiempo que no se reía en casa. «Tilda, querida», le dijo la señora Carter tratando evidentemente de aligerar el ambiente. «Cuéntanos tus planes para el verano. ¿Vas a algún sitio?» «Aún no lo hemos decidido», respondió Tilda mirando a su marido. «Oh, estoy segura de que a Roger se le ocurrirá algo especial.
intervino Clara, sin esperar a que se dirigieran a ella. Es tan atento a los detalles. Debe de conocer los mejores sitios. Había tanta intimidad en su voz, como si hablara de una experiencia compartida. Roger sonrió satisfecho. Clara tiene razón. Ya he estado mirando algunas opciones. Quizá la Costa Azul o la Toscana. Qué romántico, se estiró Clara, y había algo en su tono que hizo que Tilda apretara los puños bajo la mesa. ¿Y a usted, señorita Mitchell? ¿Le gusta viajar?, preguntó James Carter, tratando de incluir a la desconocida invitada en la conversación general. Me encanta viajar, sobre todo en buena compañía, miró significativamente a Roger. El acompañante adecuado puede convertir cualquier viaje en una aventura. Jennifer Stone se atragantó con el vino. Su marido tosió con fuerza. Incluso el banquero, acostumbrado a situaciones delicadas en su trabajo, parecía incómodo. Por supuesto, dijo Roger, disfrutando claramente del momento. Clara conoce lugares hermosos. Tiene un gusto excelente. Roger, ¿por qué no me hablas de tus planes de negocio? Robert Stone intentó desviar su atención. He oído que estás pensando en abrir una nueva sucursal. Sí, tengo algunas ideas. Roger se animó, pero siguió mirando a Clara. Quiero expandirme a Miami. Allí hay mucho potencial para servicios de calidad. Y Clara me está ayudando con la estrategia de marketing, añadió, mirando a su amante con indisimulada admiración. Tiene ideas brillantes para promocionar la marca. Roger es demasiado modesto, se rió Clara. De hecho, todas las mejores ideas son suyas. Yo solo ayudo a realizarlas. Le puso la mano en el hombro, un gesto tan íntimo que la señora Carter se apartó, fingiendo buscar algo en el bolso. Clara, ¿desde cuándo conoces a Roger?, preguntó Tilda de repente, y todos los comensales se quedaron en silencio. Clara se sintió confusa por un momento, pero se recompuso rápidamente. Unos 2 años. Nos conocimos en una conferencia de negocios en Orlando. Roger hablaba de desarrollo de pequeñas empresas y me impresionó su profesionalidad. Qué bien, dijo Tilda con voz llana. No sabía que mi marido hablaba en Orlando. Nunca me lo había contado. Roger se sonrojó, pero Clara continuó con indiferencia. Oh, fue una conferencia pequeña. Quizá no debería haberte molestado con esas trivialidades. Mi marido nunca me molesta con nimiedades, sonrió Tilda. Y había tanta frialdad en su sonrisa que la temperatura de la habitación pareció bajar varios grados. Roger estaba empezando a enfadarse. Estaba acostumbrado a que su mujer se mantuviera callada y no hiciera preguntas incómodas. Pero aquí, de repente, ella decidía mostrar su mal genio en presencia de los invitados. Tilda, querida, ¿podrías traer el postre?, dijo en un tono que no admitía objeciones. Sorpanet o no. Por supuesto, dijo ella levantándose de la mesa. He preparado tu tarta de queso favorita. Cuando se marchó a la cocina, la conversación en la mesa se animó. Clara contaba una historia. Los hombres reían, las mujeres sonreían con esfuerzo. Tilda oía voces procedentes de la habitación contigua y se dio cuenta de que Clara se sentía la dueña absoluta de la situación. Cuando volvió con la bandeja, Tilda vio que Clara se había acercado a Roger, ocupando la silla que antes estaba en un rincón del salón. Ahora estaban sentados uno al lado del otro, casi tocándose los hombros. ¡Qué postre tan delicioso!, exclamó Clara, probando la tarta de queso. Tilda, tienes las manos de oro. Roger tiene mucha suerte de tener una esposa. Había condescendencia en sus palabras, como si elogiara a una mascota por aprender un truco. Sí, Tilda es una gran cocinera, asintió Roger distraídamente. Es una de sus muchas virtudes. ¿Cuáles son sus otras virtudes?, preguntó Clara inocentemente. Roger se quedó pensativo un momento, como si realmente tuviera que estrujarse la memoria para recordar las cosas buenas de su propia mujer. Bueno, es muy tranquila, nunca discute por nada, y la casa siempre está en orden. Los invitados miraron a su alrededor con creciente incomodidad. Robert Stone empezó a estudiar el dibujo del mantel. Su mujer se movía nerviosa con la servilleta. Incluso James Carter, acostumbrado a situaciones delicadas en la banca, parecía querer caerse por el suelo. Complaciente, repitió Clara pensativa. Es una cualidad tan rara hoy en día. La mayoría de las mujeres modernas son demasiado independientes, demasiado exigentes. Siempre tienen algo que no les gusta. Exacto, se animó Roger. Clara tiene razón.
Las mujeres de hoy en día han olvidado lo que significa estar agradecidas por lo que tienen. Todas quieren una carrera, realizarse, y la familia es lo más importante. Estoy totalmente de acuerdo, asintió Clara. Un hombre debe sentir apoyo en casa, no quejas e insatisfacción constantes. Tilda escuchó la conversación, sintiendo que algo caliente y furioso hervía en su interior. Hablaban de ella, sentados a su mesa, en su casa, como si no estuviera. Roger dijo en voz baja, quizá deberíamos ir al salón. Sería más cómodo para los invitados. Sí, sí, por supuesto, dijo Jennifer, claramente dispuesta a escapar de aquella incómoda situación. Pero Roger solo parecía calentarse. Sabes, Clara, a veces creo que las esposas modernas olvidan la regla cardinal de la vida matrimonial, dijo, sirviéndose otro brandy. Olvidan quién es el amo de la casa, quién gana el dinero y proporciona las comodidades. Roger intentó detenerlo Tilda, pero él continuó, claramente divertido. Las mujeres solían entender cuál era su lugar. Valoraban a un marido que fuera el sostén de la familia. ¿Y ahora? Ahora no tienen suficiente. Ni casa, ni atención, ni dinero. Clara escuchó, asintiendo con simpatía, como si estuvieran hablando de los problemas de los niños traviesos. Es muy triste, dijo. Un buen hombre merece aprecio, no reproches constantes. Exacto. Roger golpeó la mesa con el puño, haciendo rebotar los vasos. Trabajo como un buey, mantengo a mi familia. ¿Y qué recibo a cambio? Silencio, miradas contrariadas, desinterés por mis asuntos. Tilda sintió que el color le inundaba la cara. Los invitados miraban sus platos, deseando estar en cualquier sitio menos aquí. Roger, quizá no deberíamos... empezó Robert Stone. ¿No deberíamos qué? ¿Decir la verdad? Roger estaba ya bastante borracho y había perdido todo tacto. Un hombre tiene derecho a ser franco en su propia casa. Clara le puso la mano en la muñeca, como si intentara calmarlo, pero sus ojos estaban llenos de una luz de satisfacción. El ambiente en el comedor estaba caldeado al máximo. Roger continuaba con su monólogo de borracho, y Clara asentía alentadora, como si fueran afines en su lucha contra las esposas desagradecidas. Los invitados estaban en vilo, sin saber cómo comportarse en aquella incómoda situación. ¿Sabéis lo que pienso? Shannon Reacher, continuó Roger con la voz cada vez más alta y agresiva. Las mujeres han olvidado por completo lo que significa ser agradecidas. Lo dan todo por sentado. La casa, el coche, las joyas, las vacaciones, todo lo dan por sentado. Tilda sintió que algo en su interior se quebraba. 15 años de silencio, 15 años de sumisión, 15 años de resentimientos tragados. ¿Y todo para qué? ¿Para que su marido la humillara delante de sus invitados en presencia de su amante? Roger, ya basta, dijo en voz baja, levantándose de la mesa. Estás borracho y dices tonterías. ¿Tonterías? Se volvió bruscamente hacia ella, con los ojos brillantes por el alcohol y la ira. Digo la verdad, vives en mi casa, llevas las joyas que te compré, conduces el coche que pago, ¿y te atreves a llamarlo tonterías? Las joyas las heredé de mi madre, objetó Tilda, sintiendo que le temblaba la voz. Y la casa se construyó con dinero de la empresa de papá. ¿La empresa de tu padre? Roger soltó una carcajada tan sonora que Jennifer Stone se estremeció. Cariño, tú me firmaste la escritura. Tú misma firmaste los documentos, con tus propias manos. Clara se tapó la boca con la mano, fingiendo sorpresa, pero sus ojos estaban llenos de un triunfo mal disimulado. Estaba disfrutando de la escena como si estuviera viendo una emocionante obra de teatro. Tenía 28 años, estaba embarazada y tenía miedo. Tilda sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Dijiste que era lo mejor, que lo arreglarías todo. Y lo hice, gritó Roger, levantándose de un salto de su asiento. Te convertí en la rica esposa de un exitoso hombre de negocios, en lugar de una viuda en bancarrota con un niño en brazos. Roger, quizá deberíamos continuar esta conversación en privado. Intentó intervenir James Carter, pero ni siquiera miró en su dirección. ¿En privado? Roger se volvió hacia el banquero. ¿Por qué a solas? Que todo el mundo sepa la verdad. Que vean qué esposa tan desagradecida tengo. Ingrata. Tilda sintió que su ira se apoderaba finalmente de su miedo. He sido tu ama de llaves gratis durante 15 años, criando a tus hijos, llevando tu casa,
sonriendo a tus clientes. ¿Mis hijos? La voz de Roger adquirió un tono peligroso. ¿Quién los alimentaba? ¿Quién les compraba ropa y juguetes? ¿Quién les pagaba la escuela y la universidad? Con mi dinero, gritó Tilda, y toda la mesa se quedó helada. Con el dinero de la petrolera de papá que tú me robaste. Roger se puso pálido y luego rojo de rabia. Se acercó lentamente a su mujer, y los invitados intuyeron que algo terrible estaba a punto de suceder. ¿Qué has dicho? Siseó. Repite lo que has dicho. Me has robado la herencia, repitió Tilda con voz temblorosa pero firme. Te aprovechaste de mi dolor y de mi confianza. ¿Robaste? Roger la agarró del brazo. Te salvé de la pobreza. Me hice responsable del hijo de otra persona. ¿Es eso gratitud? Suéltame. Tilda intentó soltarse, pero los dedos de Roger se clavaron en su muñeca. «Estás viviendo de mi dinero», gritó Roger completamente fuera de control. «Mi dinero, ingrata. Todo lo que te pones lo compro yo. Todo lo que comes lo pago yo». La tiró bruscamente hacia sí y la agarró por el pelo, obligándola a echar la cabeza hacia atrás. Tilda gritó de dolor y los invitados saltaron de sus asientos horrorizados. «Roger, deja eso de una vez», gritó Robert Stone, pero no pareció oírlo. «Ya sabrás cuál es tu lugar», gritó sacudiendo a su mujer por el pelo. «Me darás las gracias por cada trozo de pan». Y entonces ocurrió algo inimaginable. Clara, en lugar de horrorizarse, empezó a aplaudir. Despacio, metódicamente, con una sonrisa de satisfacción en los labios. «¡Bravo, Roger!», dijo con voz sonora. «Por fin la has puesto en su sitio». Era hora de demostrarle quién mandaba. Los invitados la miraron asombrados, como si se hubiera vuelto loca de repente. Jennifer Stone se llevó la mano a la boca y la señora Carter se puso pálida como una sábana. «Clara, ¿qué estás haciendo?», susurró una de las mujeres. «Apoyando a un hombre de verdad», respondió Clara, sin dejar de aplaudir. «Durante demasiado tiempo las mujeres se han enseñoreado de sus maridos. Roger ha demostrado tener carácter. ¿Lo veis?». Roger apretó aún más fuerte el pelo de Tilda. «Así es como se comporta una mujer inteligente. Sabe a quién respetar». Tilda se quedó de pie con la cabeza echada hacia atrás, sintiendo que lágrimas de dolor y humillación corrían por sus mejillas. 15 años de matrimonio terminaban así. Humillación pública delante de extraños. «Suelta a mi hija». La voz procedía de la entrada del comedor, tranquila, calmada, pero hizo que a todos les recorriera un escalofrío por la espalda. Roger se quedó inmóvil, sin soltar el pelo de su mujer, y se giró lentamente. En la puerta había un hombre alto y canoso con un traje gris claro. Tenía 70 y tantos años, unos ojos grises y astutos, y el rostro de un hombre acostumbrado al poder. Llevaba un ramo de rosas blancas en las manos y contemplaba la escena con una expresión de calma glacial. «¿Quién es usted?», resolló Roger, pero no retiró la mano del cabello de su esposa. «Gordon Temple», se presentó el desconocido, entrando en la habitación. «El padre de Tilda». Se hizo un silencio sepulcral. Roger soltó los dedos y Tilda retrocedió, masajeándose la dolorida cabeza. Los invitados se quedaron petrificados, incapaces de creer lo que estaba ocurriendo. «Es imposible», susurró Tilda. Papá murió hace 10 años». «No, hija», dijo Gordon en voz baja, tendiéndole el ramo. «Solo estaba ausente, por circunstancias ajenas a mi voluntad». Su mirada se desvió hacia Roger, que permanecía con la boca abierta como si hubiera visto un fantasma. «Y ahora he vuelto», añadió Gordon, con una nota de acero en la voz. «Y no me gusta lo que he visto aquí». Clara dejó por fin de aplaudir y se quedó mirando. Roger intentó volver en sí, pensando frenéticamente qué podía significar todo aquello. Tú no puedes ser Gordon Temple», murmuró. «Está muerto. Un accidente de avión. Hay documentos». «Documentos», sonrió Gordon. «Sí, recuerdo esos documentos. Una falsificación muy buena, por cierto. Me costó mucho dinero». Miró a los sorprendidos invitados y luego volvió a mirar a su yerno. «Ahora, señor Harrison, creo que tenemos algo de qué hablar. Sobre mi hija, sobre mi empresa, y sobre la forma en que ha dispuesto de algo que no le pertenecía». Roger se sentó lentamente en la silla y Tilda vio algo en sus ojos que nunca antes había estado allí. Miedo. Roger se sentó como si le hubiera caído un rayo encima.
Su rostro había adquirido un tono terroso y sus manos temblaban tan violentamente que las escondió bajo la mesa. Los invitados se quedaron mudos de asombro, sin saber lo que ocurría, pero con la sensación de haber presenciado algo increíble. «Es imposible», repitió Roger sacudiendo la cabeza. «No podéis estar vivos. Yo mismo he estado buscando los certificados de la aerolínea, los papeles del seguro». Efectivamente, los certificados de la aerolínea estaban allí, confirmó Gordon con calma, colocando el ramo de rosas con cuidado sobre la cómoda. Y también el seguro. Todo estaba cuidadosamente organizado, créame. Tilda abrazó el ramo contra su pecho y no pudo apartar los ojos de su padre. Los mismos ojos grises, la misma manera de ser, pero se había hecho mayor, más delgado, y había algo duro en su rostro que no había estado allí antes. «Papá», susurró, «no lo entiendo. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué desapareciste? ¿Por qué no me has dejado saber nada de ti en todos estos años?» Gordon miró a su hija con dolor y ternura, pero no tuvo tiempo de responder. Roger saltó de repente de su asiento como si le hubiera picado una avispa. «¿Así que falsificaste los documentos? ¿Así que fraude al seguro?», sonaba histérico. «Es usted un delincuente. Tengo que llamar a la policía». «¿A la policía?», Gordon sonrió, un sonido que hizo estremecerse a todos los presentes. «Por supuesto, señor Harrison. Llame a la policía y explíqueles cómo se hizo con el control de mi empresa y en qué se ha basado para disponer de los bienes de mi hija». Roger se puso aún más pálido. Su boca se abría y cerraba como un pez siendo arrojado a la orilla. «Ya, actuaba en interés de la familia», murmuró. Tilda había firmado los papeles ella misma. Había aceptado. Tenía 28 años, esperaba un hijo y lloraba la muerte de su padre, dijo Gordon con rigidez. «Te aprovechaste de su fortuna». James Carter, que había permanecido en silencio hasta entonces, se levantó bruscamente de la mesa. «Señor Temple, lo siento, pero si realmente es usted quien dice ser... Roger realmente ha estado administrando los bienes de su hija todos estos años. Trabajo en el banco y conozco la situación financiera de la familia». «Lo sabes», asintió Gordon. «¿Y cómo se ve desde el punto de vista profesional?» El banquero vaciló, mirando a Roger. «Bueno, la empresa está obteniendo beneficios constantes. Los activos crecen». «¿Cuánto han crecido en 10 años?», preguntó Gordon con voz acerada. «Alrededor del 30%, respondió Carter de mala gana. «Un 30% en 10 años en el negocio del petróleo», repitió Gordon pensativo, «con los precios del petróleo triplicándose. Un resultado interesante de la gestión». Roger se sacudió como si le hubieran golpeado de nuevo. «Estaba invirtiendo en el desarrollo de mi propio negocio. Era inteligente. Diversificación de riesgos. Sin el consentimiento del propietario de los activos», señaló Gordon. «No se llama diversificación, se llama malversación». Clara, que había permanecido callada todo este tiempo, levantó la voz de repente. «Mira, no entiendo qué está pasando aquí, pero Roger es un hombre de negocios honrado. No ha engañado a nadie». Todas las miradas se volvieron hacia ella, que se encogió ligeramente bajo su peso. «¿Y usted quién es?», preguntó Gordon cortés pero fríamente. «Clara Mitchell». «Ya, consultora de marketing», respondió ella tratando claramente de recobrar la compostura. «Ya veo. La que aplaudió cuando mi yerno pegó a mi hija», dijo Gordon, y Clara se sonrojó hasta la raíz del pelo. «Yo no...» Se entendió mal. ¿Qué se malinterpretó exactamente? ¿La forma en que le tiraba del pelo? ¿O sus aplausos? Clara abrió la boca, pero no encontró palabras. Jennifer Stone dijo en voz baja a su marido. «Robert, deberíamos irnos a casa». «Sí, sí, por supuesto», aceptó él rápidamente. «Lo siento, pero tenemos que irnos». El resto de los invitados también se apresuraron a salir. Nadie quería seguir siendo testigo del drama familiar, que estaba tomando un cariz cada vez más siniestro. Al cabo de unos minutos, solo quedaban en la casa Tilda, Roger, Clara y Gordon. Tilda aún no podía creer lo que estaba ocurriendo. Su padre estaba vivo. Durante todos los años que había estado de luto por él, había existido en algún lugar del mundo. Pero, ¿por qué había desaparecido? ¿Y por qué había vuelto ahora? «Papá», volvió a gritar, «explícate, por favor. ¿Qué pasó entonces, hace 10 años?» Gordon suspiró pesadamente y se sentó en el borde del sofá.
De repente parecía mucho mayor de lo que era. Es una larga historia, hija, y no muy agradable. Se quedó callado un momento, ordenando sus ideas. ¿Recuerdas el año en que la empresa tuvo problemas con Hacienda? Entonces tenías 27 años y estabas embarazada de Tommy. Ya me acuerdo, dijiste que había sido un malentendido, que todo se arreglaría. No fue un malentendido, dijo Gordon en voz baja. Mi contable había estado robando durante años, falsificando documentos, ocultando ingresos, pagando impuestos de menos. Cuando todo salió a la luz, la deuda con el Estado era enorme. Roger escuchaba sin apartar los ojos de su suegro. Tenía el rostro tenso. Me enfrentaba a la cárcel, continuó Gordon. No un año o dos, sino tiempo real. 10, quizá 15 años. Tu madre acababa de morir de cáncer. Esperabas un hijo, y yo sabía que no podía dejarte solo con todos esos problemas. Pero el accidente de avión no ocurrió, admitió Gordon. Soborné a gente de la aerolínea, compré un carné falso. Fingí mi propia muerte. El avión fue a Europa, pero yo no subí. Tilda sintió que el suelo se le resbalaba bajo los pies. Todos estos años había llorado a su padre, y él estaba vivo y podía volver a ella en cualquier momento. ¿Pero por qué? ¿Por qué no me dijiste la verdad? Porque entonces te habrías convertido en cómplice, explicó Gordon. Tu dolor tenía que parecer auténtico. Y era auténtica, porque aquel día perdiste a tu padre. Se levantó y se dirigió a la ventana, mirando hacia el jardín que una vez él mismo había arreglado. Me fui a Sudamérica, luego a Asia. Cambié de nombre, construí una nueva vida. Pensé que había salido de tu vida para siempre, pero te seguí desde lejos, a través de investigadores privados. ¿Seguirte? Tilda me interrogó. Por supuesto que sí. ¿Crees que podía olvidarme de mi única hija? Sabía lo de tu matrimonio, el nacimiento de tus hijos, la forma en que tu marido dirigía la empresa. La mirada de Gordon se desvió hacia Roger, que permanecía inmóvil. Y no me gustó lo que vi, pero no podía intervenir, no podía volver atrás. Habían pasado demasiados años, demasiada gente habría resultado herida. Entonces, ¿por qué estás aquí ahora?, preguntó Roger con voz ronca. Porque mi caso prescribió hace 3 años, respondió Gordon, y porque un detective privado me habló de su relación familiar, la forma en que tratas a mi hija. Se volvió hacia su yerno, y Roger se encogió bajo su mirada. Hoy decidí comprobar por mí mismo si la información que había recibido era cierta. Vi más de lo que esperaba. Gordon se acercó a la ventana y miró hacia el jardín donde crecían las rosas que una vez había plantado con sus propias manos. Luego se volvió lentamente hacia Roger, que estaba sentado, paralizado, tratando de comprender lo que había sucedido. Clara estaba acurrucada contra la pared, lamentando claramente no haberse marchado con los demás invitados. «¿Sabe, señor Harrison?», dijo Gordon en voz baja, casi con nostalgia. «He aprendido mucho en estos 10 años. He tenido que aprender nuevas profesiones, nuevas conexiones, nuevas oportunidades». Roger tragó saliva y trató de recomponerse. «No sé de qué estás hablando. Has estado desapareciendo, escondiéndote de la ley. ¿Qué clase de contactos puede tener un forajido?». «Oh, muy diferentes», sonrió Gordon. «Verás, cuando un hombre está oficialmente muerto, tiene oportunidades increíbles. Nadie comprueba sus antecedentes, nadie indaga sobre sus fuentes de ingresos. Puede rehacer su carrera con otro nombre». Sacó una fina tarjeta de visita dorada del bolsillo interior de su chaqueta y se la tendió a Roger. «Durante los últimos 5 años he trabajado para un consorcio petrolero bajo el nombre de Graham Westfield. ¿Le suena ese nombre?». Roger cogió la tarjeta con dedos temblorosos y Tilda vio que su rostro palidecía aún más. «Westfield», susurró. «Pero es uno de los mayores proveedores de combustible de las bases militares». «Exactamente», asintió Gordon. «Y no solo para los militares. Suministramos combustible a organismos gubernamentales de todo el sudeste. Contratos muy lucrativos, clientes muy poderosos». Roger miró frenéticamente de la tarjeta de visita a su suegro y viceversa. «¿Qué significa eso?». «Significa que a lo largo de los años he estudiado el mercado con mucho detenimiento», respondió Gordon con calma. «Conozco a todos los jugadores, todas las tramas, todos los puntos débiles, incluido el suyo, señor Harrison». Tilda notaba que la tensión en la sala aumentaba por momentos. Roger entendía claramente algo que ella no, y era algo que le asustaba.
No lo entiendo, dijo ella. Papá, ¿de qué estás hablando? ¿Cuáles son las debilidades? Gordon se volvió hacia su hija y su rostro se suavizó. Querida, tu marido es un hombre muy emprendedor. En el tiempo que lleva dirigiendo tu empresa, ha desarrollado el negocio mucho más allá de la tintorería. Es cierto, confirmó Tilda. Habló de diversificar, de invertir. Sí, pero no dijo en qué estaba invirtiendo, continuó Gordon, sin dejar de mirar a su yerno. El señor Harrison ha firmado algunos contratos muy interesantes para suministrar productos químicos para empresas de limpieza que dan servicio a edificios gubernamentales. Roger intentó objetar, pero le temblaba la voz. Son negocios como siempre. No hay nada ilegal. Por supuesto que lo es, asintió Gordon, salvo que los reactivos que suministráis tienen un origen un tanto extraño, y su calidad también es cuestionable. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Verá, cuando uno trabaja para un consorcio, tiene acceso a cierta información, a listas de contratistas, a informes de calidad de las entregas, a, ¿cómo decirlo?, quejas de los clientes. Roger empezó a tirar nerviosamente del borde del mantel. No sé de qué me está hablando. De Clean and Shine, dijo Gordon clara y distintamente. De su propietario, Roger Harrison. De los contratos con 3 bases militares y 2 edificios federales de este condado. Clara, que hasta ahora había permanecido en silencio, alzó de pronto la voz. Roger, ¿de qué está hablando? ¿Qué bases militares? Cállate, dijo Roger bruscamente, y ella retrocedió como si la hubiera golpeado. Y también, continuó Gordon con indiferencia, del hecho de que algunos de los reactivos entregados no se corresponden con las características declaradas, que podrían ser peligrosos para la salud del personal, y que las autoridades competentes ya lo sabían. Se hizo un silencio sepulcral en la sala. Tilda miró a su marido y poco a poco se dio cuenta de que sabía aún menos de lo que pensaba sobre sus negocios. Roger, dijo en voz baja, ¿es cierto? ¿Estás suministrando productos químicos de baja calidad a instalaciones militares? Roger no contestó. Se quedó sentado mirando al suelo y respirando agitadamente. Verás, hija, explicó Gordon. Tu marido decidió que podía ganar dinero con la diferencia entre los productos químicos de calidad y las imitaciones baratas. Comprar en China a precio de saldo y venderlo como productos americanos certificados. Eso es fraude, susurró Tilda. Peor, dijo Gordon con gravedad. Es una amenaza para la seguridad nacional. Cuando se utilizan productos químicos de calidad inferior para limpiar instalaciones secretas, puede tener graves consecuencias. Roger se levantó de repente de su asiento. No puedes demostrar nada, gritó. Todos son rumores y especulaciones. Puedo, replicó Gordon con calma. Tengo documentos, análisis de muestras, correspondencia con proveedores chinos. Y lo más interesante, grabaciones de conversaciones telefónicas en las que discutís los detalles del plan. Roger se apretó el pecho como si tuviera una dolencia cardíaca. ¿Cómo? ¿Cómo puedes tener grabaciones? ¿Crees que el servicio de seguridad de las bases militares duerme? Gordon sonrió. Cuando el personal de limpieza empezó a tener problemas de piel, investigaron, y como trabajo en un campo relacionado me consultaron. Se acercó a su yerno y éste dio un paso atrás. Imagínese mi sorpresa cuando descubrí que el sospechoso del fraude era el marido de mi hija. ¿Qué quiere?, preguntó Roger con voz ronca. Todavía nada, respondió Gordon. Por ahora solo estoy observando. Pero si no me gusta lo que veo... No terminó, pero la amenaza flotaba en el aire de forma casi palpable. Clara, que había estado escuchando con creciente horror todo este tiempo, se dirigió de repente hacia la salida. ¿A dónde vas? Bueno, la llamó Roger. A casa, respondió ella sin volverse. Este no es mi sitio, y será mejor que pienses en qué te has metido. Clara, espera. Roger corrió tras ella, pero ya estaba saliendo de la habitación. No lo hagas, le aconsejó Gordon. Es una mujer inteligente. Sabe cuándo se hunde el barco. Roger se volvió lentamente hacia su suegro. Había miedo en sus ojos, pero también rabia. ¿Qué es lo que quieres? ¿Dinero? ¿El control de la empresa? Habla claro. Quiero que dejes de humillar a mi hija, dijo Gordon en voz baja pero muy clara. Quiero que recuerdes a quién pertenece realmente el dinero que utilizaste para construir tu imperio. ¿Y si me niego? Gordon se encogió de hombros.
Entonces, mañana por la mañana, ciertas personas de ciertos despachos recibirán un informe muy detallado sobre tus prácticas empresariales, con todas las pruebas. Roger se dio cuenta de que había caído en una trampa. El hombre que creía muerto había regresado como un fantasma del pasado y tenía su destino en sus manos. Tú me estás chantajeando, susurró. No, objetó Gordon. Solo te estoy explicando la situación. La elección es tuya. Roger se hundió en el sofá como alcanzado por un golpe invisible. Su confianza en sí mismo se evaporó sin dejar rastro, dejando solo confusión y un miedo mal disimulado. Gordon se sentó enfrente, manteniendo la calma de un hombre que tiene todas las bazas. Tilda se interpuso entre ellos, tratando de dar sentido a lo que estaba ocurriendo. En cuestión de horas, su mundo había dado un vuelco. Su padre había resultado estar vivo. Su marido un fraude y ella misma una mujer engañada que había vivido de ilusiones durante 15 años. Papá, dijo en voz baja sentándose en la silla, cuéntamelo todo, desde el principio. Necesito saber la verdad. Gordon asintió, ordenando sus ideas. Después de mi desaparición, los 2 primeros años fueron muy difíciles. Viví en Brasil bajo el nombre de Thomas Green, trabajando en los campos petrolíferos como un simple ingeniero. El sueldo era de peniques, las condiciones terribles. Pero era el único trabajo que podía conseguir sin comprobar mis papeles. Se levantó y se dirigió a la ventana, mirando hacia la oscuridad del jardín. Pero no podía desaparecer para siempre. Tenía una hija, un nieto y luego una nieta. Contraté a un detective privado para que vigilara tu vida. Descubrió lo de tu matrimonio, lo de que Roger dirigía la empresa. Roger se estremeció al oír su nombre, pero permaneció en silencio. Al principio todo parecía normal. Eras feliz. Los niños crecían sanos, el negocio iba bien. Pensé que tal vez era lo mejor. Que habías encontrado a un hombre de confianza que cuidaría de ti mejor que yo. ¿Y después? Preguntó Tilda. Y entonces empecé a notar rarezas en los informes del detective. Empezaste a parecer cansada, deprimida. Roger hacía cada vez más apariciones públicas sin ti. Los niños pasaban más tiempo en internados que en casa. Gordon se volvió hacia su hija y ella vio el dolor en sus ojos. Hace 3 años me enteré de la existencia de Clara Mitchell. El detective me proporcionó fotografías, documentos de que Roger le alquilaba un piso, le compraba joyas, viajaba con ella. 3 años, repitió Tilda mecánicamente. Entonces, todo ese tiempo su marido ha estado gastando su dinero para mantener a su amante, dijo Gordon con rigidez. Y te ha estado diciendo que deberías estar agradecida por tener un techo bajo el que cobijarte. Roger habló por fin. Era mi medio de vida. Hacía crecer el negocio, aumentaba los beneficios. ¿Con el capital inicial de quién? Preguntó Gordon secamente. ¿De dónde sacaba un joven encargado de una tintorería el dinero para comprar una petrolera? Pedí un préstamo. Contra los activos de la empresa de Tilda, le interrumpió Gordon. Una empresa que legalmente le pertenecía a ella, no a usted. Hiciste el préstamo fraudulentamente. Tilda sintió que una oleada de rabia crecía en su interior. Roger, ¿es cierto? ¿Pediste un préstamo utilizando mi empresa como aval y no me lo dijiste? Roger se volvió, incapaz de mirarla a los ojos. Era un buen negocio. Sin la inversión, la empresa no habría crecido. Sin mi consentimiento, eso se llama robo, dijo Tilda con frialdad. Gordon sacó una gruesa carpeta de su maletín y la colocó sobre la mesa. Hija, estos son los documentos que tienes que estudiar. Estados financieros, datos sobre el valor real de tu empresa, información sobre a dónde han ido a parar los ingresos todos estos años. Tilda abrió la carpeta y empezó a hojear las páginas. Cifras, gráficos, extractos bancarios. Todo ello conformaba un cuadro de engaño sistemático. No puede ser, susurró. Aquí dice que la empresa obtenía una media de $2 millones de beneficios al año. Así es, confirmó Gordon. En 10 años son 20 millones. Más el crecimiento del valor de la propia empresa. Ahora sus activos deberían valer al menos 50 millones. Tilda miró a su marido. Roger, ¿dónde está ese dinero? Se quedó en silencio, pensando frenéticamente qué decir. Enséñaselo, dijo Gordon tendiéndole otro documento. Este es el estado de cuentas de la familia Harrison. Mira los gastos. Tilda cogió el papel y empezó a leer. Al principio no entendía las cifras, pero luego empezó a comprender. Un piso en el centro de la ciudad. 200,000 al año,
Viajes, 300,000. Joyas, 1,500,000 en 3 años. Levantó los ojos hacia Roger y él vio en ellos algo que nunca antes había visto. Desprecio. Todo es por Clara, ¿verdad? Tilda, no lo entiendes. Lo entiendo perfectamente, estalló ella. Te gastaste mi herencia en tu amante. Le compraste pisos y diamantes con el dinero que me robaste. Yo no robé nada. Estaba desarrollando el negocio familiar. ¿El negocio familiar? Gordon sonrió. ¿Y entonces por qué todos los bienes están registrados solo a tu nombre? ¿Dónde está la parte de tu mujer en el negocio familiar? Roger se dio cuenta de que estaba en una situación desesperada. Todas sus maniobras habían sido previstas y bloqueadas. De acuerdo, dijo, tratando de recomponerse. Digamos que tienes razón. ¿Qué sugieres? No estoy sugiriendo, replicó Gordon con calma. Estoy exigiendo, en primer lugar, la devolución inmediata de todos los bienes a nombre de Tilda. En segundo lugar, un estado financiero completo de dónde se han gastado los beneficios de la empresa. ¿Y tercero? Preguntó Roger con amargura. Tercero, el cese de tus negocios fraudulentos en contratos militares. Hoy mismo. Tilda siguió estudiando los documentos. Con cada nueva página, el panorama se hacía más claro y horripilante. Papá, aquí dice que la casa también debería pertenecerme a mí. Y los coches. E incluso la tintorería se compró con mi dinero. Así es, confirmó Gordon. Técnicamente eres la dueña de un negocio valorado en más de 50 millones de dólares. Pero vives como una mantenida que tiene que pedir permiso para cada compra. Roger saltó de su asiento, incapaz de soportar por más tiempo aquella humillación. Basta ya. No dejaré que destruyas lo que he construido durante 15 años. Lo construiste con dinero robado, dijo Tilda, con una nota de acero en la voz. Mi dinero robado. ¿Robado? Tú misma firmaste todos los documentos. Voluntariamente. Era una chica embarazada y asustada que confió en un hombre que prometió cuidar de ella, replicó Tilda. Y tú te aprovechaste de esa confianza. Gordon puso la mano en el hombro de su hija. Querida, la decisión es tuya. Puedo ayudarte a recuperar lo que es tuyo por derecho. Pero la decisión final es tuya. Tilda miró a su marido, que estaba ante ella confuso y derrotado. El hombre al que había entregado 15 años de su vida había resultado ser un vulgar ladrón. Un ladrón que no solo le había robado su dinero, sino también la confianza en sí misma, su dignidad, el derecho a su propia vida. Roger, dijo en voz baja pero clara, te quiero fuera de mi casa. ¿De tu casa? Intentó resentirse, pero le temblaba la voz. Mía, confirmó Tilda, levantándose de la silla. Comprada con mi dinero, construida en mis tierras, amueblada con mi dinero. Y quiero que te vayas ahora mismo. Roger se paró en medio del salón como un animal acorralado. Su confianza en sí mismo se había evaporado, y solo le quedaban el pánico y la desesperación. Se daba cuenta de que había perdido, pero no estaba dispuesto a rendirse sin luchar. 15 años de poder sobre su mujer y su dinero no podían acabar de la noche a la mañana. Tilda, espera, dijo conciliador, dando un paso hacia su mujer. Hablemos de esto con calma. Somos una familia, tenemos 2 hijos. Los niños ya son mayores, replicó Tilda con frialdad. Tommy está en la universidad, y Sara lleva 1 año casada y vive en California. Y sabes muy bien que nunca te han considerado un padre de verdad. Roger se crispó como si lo hubieran abofeteado. Su hijastro y su hijastra habían mantenido las distancias con él, sobre todo cuando se hicieron mayores y empezaron a darse cuenta de cómo trataba a su madre. Está bien, dijo cambiando de táctica, pero piensa bien. ¿Qué vas a hacer sola? No sabéis llevar un negocio, no conocéis las finanzas. Sin mí, la empresa se vendrá abajo en 1 año. Gordon sonrió y sacudió la cabeza. Señor Harrison, ¿en serio cree que una empresa petrolera que existía desde 20 años antes de que usted llegara no puede existir sin usted? Pero yo la modernicé, amplié la base de clientes, aumenté los beneficios. Sobre el papel, dijo Gordon, pero en realidad, la mayor parte de los beneficios fueron a parar a tus necesidades personales y a tus dudosos planes. Roger se precipitó hacia la carpeta de documentos que Tilda estaba estudiando. Enséñame esos papeles. Demostraré que todo era legítimo. No lo toques, dijo Tilda bruscamente cerrando la carpeta. Ya has mentido bastante. En ese momento sonó el teléfono de Roger. Miró la pantalla y se puso aún más pálido.
Clara, susurró y contestó a la llamada. Hola, cariño. La voz de Clara era audible para todos los presentes. Hablaba alto e histérico. Roger, ¿qué demonios está pasando? Me acaba de llamar el agente inmobiliario y me ha dicho que el piso que me alquilas tiene que quedar libre hoy mismo. ¿Has dejado de pagar el alquiler? Roger miró confundido a Tilda y a su padre. Clara, no es un buen momento para hablar, dijo. ¿No es un buen momento? La voz de la mujer subió aún más. Roger, acabo de estar en esa estúpida fiesta. He visto a un viejo avergonzarte. ¿Y qué era esa historia de los contratos militares? Baja la voz, pidió Roger, pero ya era demasiado tarde. También recibí una llamada de un amigo del banco. Continuó Clara. Dice que esta noche han bloqueado varias de tus cuentas. Roger, ¿qué está pasando? Gordon y Tilda se miraron. Al parecer, la información sobre los problemas de Roger ya había empezado a difundirse en los círculos empresariales. Clara, ven y lo hablamos, dijo Roger, intentando mantener la calma. De ninguna manera, gritó ella. No estoy loco. Si tienes problemas con la ley, no quiero verme involucrado. La conexión se cortó. Roger se quedó mirando el teléfono como si no pudiera creer lo que estaba ocurriendo. Ya ves, dijo Gordon. Una mujer inteligente siempre sabe cuándo es el momento de abandonar un barco que se hunde. Media hora más tarde, el coche de Clara se detuvo frente a la casa. Bajó del coche con una bolsa grande y una expresión decidida en la cara. Tilda la vio desde la ventana y comprendió que la amante de su marido no había venido a reconciliarse. Clara entró en la casa sin llamar, como si le perteneciera. Llevaba el mismo vestido rojo, pero ahora parecía despeinada y nerviosa. Roger, tenemos que hablar, dijo ignorando la presencia de Tilda y Gordon. Clara, querida, qué bien que hayas venido. Intentó abrazarla Roger, pero ella se apartó. No me toques, le cortó ella. He venido a por mis cosas y a por una explicación. Por fin vio a Gordon y se puso alerta. ¿Quién es ese? ¿El viejo que hizo una escena en la mesa? Es mi padre, dijo Tilda, que resulta, no murió hace 10 años. Clara parpadeó, tratando de encontrarle sentido a la información. ¿No murió? ¿Qué significa entonces todo eso de los contratos militares y el fraude? Lo que significa es que tu amante es un vulgar delincuente, respondió Gordon con calma, que robó dinero a su propia esposa y lo utiliza para operaciones dudosas. Clara se volvió bruscamente hacia Roger. ¿Es cierto? ¿De verdad eres un delincuente? Clara, tú me conoces. Soy un hombre de negocios honrado. Un hombre de negocios honrado no suministra productos químicos de calidad inferior a las bases militares, observó Gordon. La cara de Clara se puso blanca como el papel. ¿Bases militares? Roger, ¿te has vuelto completamente loco? Eso es traición. No seas dramática, intentó calmarla Roger. Solo son negocios. Un pequeño ahorro en los costes de producción. ¿Un pequeño ahorro? Clara se alejó unos pasos de él. Estás poniendo en peligro a gente que trabaja en instalaciones secretas. Gordon asintió con aprobación. Veo que la señorita Mitchell comprende la gravedad de la situación mejor que tu amante. Ex-amante, le corrigió Clara bruscamente. Roger, me llevo mis cosas y no quiero volver a verte. Se dirigió hacia las escaleras que llevaban al primer piso, pero Roger se precipitó tras ella. Clara, espera. Podemos solucionarlo. Tengo dinero, contactos. ¿Qué dinero? Se volvió hacia él con desprecio. ¿Robado a tu mujer? ¿Y los contactos? ¿Con quién? ¿Con falsificadores chinos? Clara, te quiero. Estábamos planeando un futuro juntos. ¿Planeado? Yeatery se rió histéricamente. ¿Con dinero robado? ¿A la espera de una condena por fraude? Clara subió al primer piso y regresó unos minutos después con una bolsa llena de cosas. Roger, eres idiota, dijo al pasar junto a él. Creía que eras un hombre de negocios de éxito, pero has resultado ser un ladronzuelo que ni siquiera sabe robar. Clara, no te vayas. Roger la agarró del brazo, pero ella se apartó. Suéltame. No quiero tener nada que ver con un delincuente. Pero el piso, las joyas, nuestros planes. ¿Qué planes? Se volvió hacia él por última vez. ¿Querías abandonar a tu mujer y a tus hijos, robándoles todo su dinero? ¿Construir la felicidad conmigo sobre la miseria de los demás? Gracias. No necesito ese tipo de felicidad.
Clara llegó a la puerta y se volvió hacia Tilda. Lo siento, dijo, repentinamente tranquila. No sabía que era así. Creía que solo era un hombre de éxito que se había desenamorado de su mujer. Y resultó ser... No terminó y salió de la casa. Un minuto después oyó el ruido de un coche que se alejaba. Roger se quedó de pie en medio del salón, mirando la puerta cerrada. En pocas horas lo había perdido todo. Su mujer, su amante, su respeto, su seguridad financiera. Y lo peor de todo, le esperaban consecuencias legales. Bueno, señor Harrison, dijo Gordon, parece que hasta su amante es más lista que usted. Se da cuenta de que es peligroso involucrarse con usted. Roger se volvió lentamente hacia su suegro y su hija. Ya no había ira ni arrogancia en sus ojos, solo cansancio y miedo. ¿Qué pasará ahora?, preguntó en voz baja. Hubo un gran silencio en la casa tras la marcha de Clara. Roger estaba sentado en su silla, mirando al suelo, como si tratara de comprender la magnitud del desastre que le había ocurrido. Gordon estaba de pie junto a la ventana, viendo alejarse el coche de la examante de su yerno. Y Tilda caminaba lentamente por el salón, sosteniendo una carpeta con documentos sobre su situación financiera actual. 15 años. 15 años viviendo como una mendiga en su propia casa, comprada con su propio dinero. 15 años pidiendo permiso para cada compra al hombre que gastó su herencia en una amante. 15 años sintiéndose una carga, una mujer dependiente que debería estar agradecida por tener un techo. Tilda, dijo Roger en voz baja, hay algo que tengo que decirte. Ella se detuvo y lo miró. Por primera vez en muchos años vio a su marido no como el formidable gobernante de su destino, sino como un hombre patético y asustado que se daba cuenta de que el juego había terminado. Habla, dijo brevemente. Ya, sé que lo que hice estuvo mal, pero nunca quise hacerte daño. Realmente pensé que estaba haciendo lo mejor para la familia. ¿Lo mejor para la familia?, intervino Tilda, con un tono burlón en la voz. ¿Pensaste que gastar mi dinero para mantener a una amante era mejor para la familia? Clara. Fue un error, un lapsus temporal. 3 años, me recordó Tilda. 3 años no es un lapso temporal de juicio. Es una elección consciente. Roger intentó levantarse, pero sus piernas no se movían. Parecía haber envejecido 10 años en una noche. Puedo arreglarlo. Puedo recuperar el dinero, terminar mi relación con Clara. Podemos empezar de nuevo. Tilda soltó una carcajada más fría que el viento invernal. ¿Empezar de nuevo? Roger, no solo me robaste el dinero, me robaste la dignidad, la confianza en mí misma, el derecho a tomar decisiones sobre mi propia vida. Se acercó a él y se sentó en el borde del sofá, quedando a la altura de sus ojos. ¿Sabes qué es lo peor? He empezado a creer lo que me has estado diciendo. Que no valgo nada, que no sé nada, que no entiendo nada, que debería darte las gracias por aguantarme. Tilde, no es verdad. Es verdad, me cortó bruscamente. Y tú sabes que es verdad. Te has pasado años convenciéndome de mi inutilidad para que no hiciera preguntas. Gordon se apartó de la ventana y se sentó frente a su hija. Querida, ¿qué quieres hacer ahora? La decisión depende enteramente de ti. Tilda se levantó y empezó a pasearse por la habitación. Por primera vez en años sintió que podía elegir, que tenía poder sobre su propia vida. Quiero arreglar el papeleo, ver lo que realmente me pertenece y lo que puedo recuperar. Es sensato, aprobó Gordon. Tengo buenos abogados que pueden ayudarte a recuperar tus derechos. ¿Qué pasará con la tintorería?, preguntó Roger con voz débil. Tilda se detuvo y lo miró. ¿Qué les va a pasar? Si las compré con mi dinero, son mías. Conseguiré un gerente que dirija el negocio con honradez. Pero yo conozco todo el negocio, todos los clientes, todas las especialidades. Ya sabes, asintió Tilda. Y por eso no puedo confiar en ti para que dirijas el local. Ya has demostrado cómo haces negocios. Roger se dio cuenta de que había perdido. Sin negociación, sin compromiso. La mujer a la que había mantenido al mando durante 15 años se había convertido de repente en una extraña fría y decidida. Tilda, me doy cuenta de que estás enfadada, pero piensa con claridad. No puedes dirigir esta empresa sin mí. ¿Nunca has trabajado? ¿Nunca has trabajado? Tilda se volvió hacia él y una luz peligrosa brilló en sus ojos. Roger, pasé 15 años como tu ama de llaves gratuita, secretaria,
anfitriona en recepciones de negocios, recibiendo a tus clientes, ocupándome de tus problemas, velando por tus intereses? No es lo mismo. ¿No es lo mismo? ¿Quién planificaba el presupuesto familiar? ¿Quién llevaba la cuenta de los gastos? ¿Controlaba las facturas? ¿Negociaba con los contratistas para la casa? Roger se quedó callado. Nunca se lo había planteado como un trabajo de verdad. Sean Sennen, ¿quién organizaba las cenas de negocios? ¿Quién estudiaba los expedientes de sus socios para saber de qué hablar con ellos? ¿Quién se aseguraba de que la casa estuviera siempre provista de todo lo necesario para recibir a invitados importantes? Tilda se sentó a la mesa y abrió la carpeta. Papá, aquí dice que, además de la petrolera, poseo otros bienes. ¿Cuáles son? Gordon se acercó a ella y señaló las líneas pertinentes. Tu madre te dejó acciones en varias empresas, pequeñas participaciones, pero que han aumentado de valor con los años, además de bienes inmuebles. ¿La casa del lago que perteneció a tus abuelos? ¿La casa del lago? Tilda se sorprendió. Creía que la habían vendido antes de casarme. No, sigue siendo tuya. Roger nunca te habló de ella. Tilda miró a su marido que estaba sentado con la cabeza gacha. Roger, ¿sabías lo de la cabaña? Él asintió sin levantar la vista. ¿Por qué no me lo dijiste? Está en mal estado. Necesita reparaciones. No quería que gastaras dinero en ella. Mi dinero, señaló Tilda. Yo decidía en qué gastarlo. Volvió a estudiar los documentos. Con cada nueva página, el panorama se volvía más claro. Resultó que poseía una empresa valorada en más de 50 millones de dólares. Tiene propiedades inmobiliarias, acciones, cuentas bancarias. Es una mujer rica que lleva años viviendo como una indigente. Papá, ¿qué hay de esos contratos militares? ¿Es muy grave? Gordon suspiró pesadamente. Muy graves. Fraude en la ejecución de contratos gubernamentales, falsificación de certificados de calidad, amenaza para la seguridad nacional. Podría convertirse en problemas muy graves. ¿Y qué va a hacer de mí?, preguntó Roger con voz ronca. Depende de muchos factores, respondió Gordon. Depende de los delitos que puedan probarse, de la cuantía de los daños, de si cooperas con la investigación. Tilda cerró la carpeta y se levantó. Necesito tiempo para pensar en esto. Roger, quiero que te mudes de casa mañana por la mañana. ¿A dónde voy a ir? Ese no es mi problema, respondió ella con frialdad. Puedes conseguir un piso, con tu propio dinero si tienes. No tengo dinero. Todas las cuentas están bloqueadas. Entonces acude a tus amigos o a tus parientes. Tilde, sé razonable. Somos marido y mujer. Ella le dirigió una larga mirada. No, Roger. No somos marido y mujer. Somos un estafador y su víctima. Y esa relación termina ahora mismo. Tilda se dirigió hacia las escaleras, pero se detuvo en el primer escalón y se dio la vuelta. Una cosa más. Mañana cambio las cerraduras. Así que no olvides coger todas tus cosas de una vez. Roger se quedó mirándola, incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. La esposa sumisa y callada, a la que había dado por sentada durante 15 años, se había convertido de repente en una mujer fuerte y decidida, capaz de valerse por sí misma. La mañana siguiente comenzó con una llamada del abogado. Gordon había concertado una cita la noche anterior, y ahora el resultado no se hizo esperar. Tilda se sentó a la mesa de la cocina con una taza de café y escuchó la voz tranquila del abogado mientras le explicaba los aspectos jurídicos de su situación. Señora Harrison, la buena noticia es que la mayoría de los bienes pueden recuperarse con bastante rapidez. Su padre ha aportado abundante documentación para demostrar su propiedad. Tilda respondió breve y directa, sorprendida de su propia calma. Ayer por la mañana una conversación así la habría hecho entrar en pánico, pero hoy se sentía segura de sí misma. ¿Cuánto tardarán en volver a expedir los documentos? Si tenemos todos los papeles necesarios, no más de una semana. Ya lo hemos solicitado a las autoridades competentes. Roger bajó las escaleras con una maleta en la mano justo cuando Tilda terminaba su conversación. Parecía que hubiera estado despierto toda la noche. Ojos rojos, ropa arrugada, manos temblorosas. ¿Abogado?, preguntó señalando el teléfono con la cabeza. Mi abogado, recalcó Tilda, se encarga de recuperar mis bienes. Roger dejó la maleta junto a la puerta e intentó por última vez hacer cambiar de opinión a su mujer. Tilda, piensa en las consecuencias. Si te quedas con todos mis bienes, no podré pagar mis deudas.
Los acreedores me demandarán. ¿Qué deudas? Preguntó mientras seguía bebiendo su café. Los préstamos que pedí para hacer crecer mi negocio. Las deudas con los proveedores. Los préstamos contraídos con mi dinero. ¿Pasivos garantizados con mis activos? Roger se dio cuenta de que había caído en otra trampa. Cualquier deuda que tenía estaba vinculada al uso de la propiedad de Tilda, y por lo tanto, legalmente inaplicable. No es tan sencillo. Al contrario, replicó Tilda. Es muy sencillo. No tenías derecho a pedir un préstamo sobre mi propiedad sin mi consentimiento. Los bancos lo entienden muy bien. En ese momento Gordon entró en la casa con una carpeta de documentos bajo el brazo. «Buenos días», saludó a su hija y lanzó una fría mirada a su yerno. «Señor Harrison, veo que se va a mudar. Una sabia decisión. ¿Tiene alguna noticia?», preguntó Tilda. «Sí, y es bastante interesante». Gordon se sentó ante su escritorio y abrió una carpeta. «Anoche me reuní con representantes del Servicio de Seguridad de la base militar. Estaban muy interesados en la información sobre los envíos del señor Harrison». Roger se puso pálido y se agarró al respaldo de la silla. ¿Qué les interesaba exactamente? Los resultados de los análisis de los productos químicos que su empresa ha estado suministrando durante los últimos 6 meses. Resultó que la concentración de sustancias activas en ellos es 2 veces inferior a la declarada. Pero eso no es mortal. No, no es letal, asintió Gordon. Pero cuando estos reactivos se utilizan para descontaminar salas donde se almacenan documentos clasificados, una concentración insuficiente puede provocar el desarrollo de microorganismos que dañen el papel. Tilda escuchó, sin comprender del todo la magnitud del problema. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que se han dañado documentos por valor de varios millones de dólares debido a una limpieza deficiente. Y el daño a la seguridad nacional no puede evaluarse en absoluto. Roger se desplomó en su silla, dándose cuenta de que la situación era mucho peor de lo que había pensado. Pero yo no lo sabía. El proveedor me aseguró que la calidad estaba a la altura. Un proveedor chino con el que no teníais ningún contrato oficial, le recordó Gordon, que por cierto lleva 3 meses fuera del mercado. ¿Y eso qué significa?, preguntó Tilda. Significa que tu marido estaba involucrado con estafadores y que él mismo fue víctima de un fraude. Pero eso no le exime de su responsabilidad ante el gobierno de Estados Unidos. Sonó el timbre. Tilda fue a abrir y vio a 2 hombres trajeados en el umbral. Señora Harrison, somos del FBI. Necesitamos hablar con su marido». A Tilda le dio un vuelco el corazón, pero mantuvo la calma. «Claro, pasen». Los agentes entraron en la casa y se presentaron. El mayor, un hombre de unos 45 años y bigotes grises, se dirigió a Roger. «Señor Harrison, queda usted detenido bajo sospecha de fraude en la ejecución de contratos gubernamentales. Tiene derecho a guardar silencio». Roger escuchó las palabras familiares como en un sueño. Esposas, derechos, advertencias. Todo parecía irreal, como una escena de una película. «Un momento», preguntó Tilda. «¿Qué pasará con las empresas? ¿Los activos?» «Señora Harrison, entendemos que no esté al corriente de las actividades de su marido», dijo el agente subalterno. «Si tiene algún documento que demuestre su derecho a los activos, estamos dispuestos a revisarlo». Gordon le tendió una carpeta de papeles. «Aquí tiene todos los documentos necesarios. La señora Harrison es la legítima propietaria de los bienes, de los que su marido se deshizo ilegalmente». El agente revisó rápidamente los documentos. «Ya veo. Así que el embargo no afectará a los bienes de la señora Harrison. Solo aquellos directamente relacionados con la actividad criminal». «¿Y la tintorería?», preguntó Tilda. «Si se compraron con fondos legítimos, son suyas. La única empresa que podría tener problemas es la que suministraba a las instalaciones militares». Se llevaron a Roger y la casa volvió a quedar en silencio. Tilda se asomó a la ventana y vio cómo el coche negro del FBI desaparecía al doblar la esquina. «¿Cómo te encuentras?», preguntó Gordon. «Extraña», admitió ella. «Creía que estaría disgustada o asustada. Pero siento aliviada. Es normal. 15 años viviendo en constante tensión no podían pasar desapercibidos». 1 hora más tarde, Clara llamó. Tilda reconoció su voz y al principio quiso colgar, pero la curiosidad pudo con ella. «Señora Harrison, soy Clara Mitchell. Sé que no estoy autorizada a llamarla, pero ¿qué es lo que quiere?». «Quería disculparme y advertirle sobre algo». «Te escucho».
Roger no solo estaba pidiendo prestado contra tus activos, hizo algunos préstamos a mi nombre. Dijo que era solo temporal, que lo devolvería rápidamente. Tilda frunció el ceño. ¿Y ahora qué? Ahora los acreedores me exigen $200,000, que no tengo. Roger ha desaparecido. No contestan al teléfono. Señorita Mitchell, han detenido a Roger por fraude, así que no creo que vaya a ver su dinero. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. ¿Arrestado?, susurró finalmente Clara. ¿Por qué? Por suministrar productos químicos de calidad inferior a bases militares. Son cargos muy graves. Dios mío, creía que solo era un hombre de negocios fracasado. Supongo que las dos estábamos equivocadas sobre el señor Harrison, dijo Tilda secamente. Señora Harrison, ¿qué voy a hacer? Por culpa de estos préstamos, podría perder mi piso, mi car. Tilda guardó silencio un momento, considerando su respuesta. Señorita Mitchell, este no es mi problema. Usted entabló conscientemente una relación con un hombre casado y le permitió pedir préstamos a su nombre. Ahora está sola. Pero se da cuenta de que yo también soy víctima de su engaño. Me doy cuenta. Pero mi compasión tiene un límite. Sobre todo para las mujeres que aplauden cuando un marido pega a su mujer. Clara sollozó y cortó la conexión. Gordon, que había oído la conversación, sacudió la cabeza. Parece que el señor Harrison ha causado más problemas de los que pensábamos. Dejemos que lo resuelvan ellos mismos, dijo Tilda con indiferencia. Tengo cosas más importantes que hacer. 2 meses después, Tilda estaba sentada en el despacho del director del banco, firmando los documentos para transferir una gran suma de dinero a una cuenta benéfica. El dinero era para una organización que ayudaba a mujeres víctimas de la violencia doméstica. No por sentimentalismo ni por el deseo de salvar el mundo, sino simplemente porque ahora podía permitirse ese tipo de decisiones. Señora Harrison, todo el papeleo está hecho, dijo el director, doblando los papeles ordenadamente en una carpeta. Quiero felicitarla de nuevo por haber completado con éxito todos los trámites legales. Tilda asintió y se abotonó el bolso. Oficialmente volvía a ser Tilda Temple y recuperaba su apellido de soltera junto con sus bienes. El divorcio había sido rápido e indoloro. A Roger le importaban un bledo las disputas por la propiedad, con los cargos federales que pesaban sobre él. Cuando salió del banco, se montó en su nuevo coche, modesto pero fiable, sin lujos innecesarios. Con el paso de los meses, Tilda se había dado cuenta de que no necesitaba hacer ostentación de riqueza. Le bastaba con saber que tenía dinero y que podía administrarlo ella misma. Vendió la casa de Coconut Creek un mes después de la detención de Roger. Había demasiados recuerdos desagradables asociados a aquellas paredes. En su lugar, renovó la casa del lago de su abuelo y se mudó allí. Pequeña, acogedora, con vistas al agua y a un jardín que había reconstruido a partir de los recuerdos de su infancia. Gordon venía a visitarla todos los fines de semana. La relación con su padre no había sido fácil. Demasiados años separados, demasiadas cosas sin decir. Pero estaban aprendiendo a conocerse de nuevo, y era un proceso lento pero importante. ¿Cómo van las cosas en la tintorería?, le preguntó, ayudándola a plantar rosas en el jardín. Bien, contrataron a un nuevo gerente, un antiguo directivo de una cadena hotelera. Es honesto e inteligente, entiende el servicio al cliente. ¿Y la petrolera? Tampoco está mal. Decidí no vender sino modernizar. Estoy invirtiendo en tecnologías respetuosas con el medio ambiente. Gordon sonrió al escuchar el tono empresarial de su hija. La mujer que durante 15 años se había creído incapaz de tomar decisiones independientes, había resultado ser una gestora nata. Los hijos se tomaron los cambios en la vida de su madre de forma diferente. Tommy, que siempre había percibido una falsedad en la relación de su padrastro con la familia, se alegró abiertamente de la liberación de su madre. Se cambió de un caro colegio privado a una universidad pública, pues no quería estudiar con dinero mal habido. Mamá, siempre supe que le pasaba algo, me decía en conversaciones telefónicas ocasionales, pero no conseguía averiguar qué era. Sara tenía una visión más comedida de la situación. Al vivir en California con su marido, no había sido testigo de la humillación diaria de su madre y lo veía como un drama familiar llevado a proporciones obscenas. Mamá, claro que papá hizo mal, pero ¿no se podía haber resuelto amistosamente?, preguntó. Ahora está en la cárcel y todos somos el centro del escándalo.
Tilda no intentó hacer cambiar de opinión a su hija. Hay cosas que solo se entienden experimentándolas uno mismo. Quizá algún día Sara entienda la diferencia entre compromiso y rendición. A Roger le cayeron 3 años de cárcel por fraude y otros 2 de libertad condicional. No es la condena más dura, dada la gravedad de los cargos, pero su abogado consiguió clemencia, alegando la cooperación del acusado en la investigación y su remordimiento. Tilda no asistió al juicio. No por crueldad o venganza, sino simplemente porque ese capítulo de su vida estaba cerrado. Roger había pasado a formar parte de un pasado que ya no tenía poder sobre su presente. Clara también había desaparecido de su vida tan repentinamente como había aparecido. Se rumoreaba que se había declarado en quiebra y se había ido a vivir con unos parientes a otro estado. Los préstamos que Roger había concertado en su nombre la habían llevado a la ruina financiera. Tilda no sentía schadenfreude ni simpatía por la antigua amante de su marido, solo indiferencia. La casa del lago era tranquila y apacible. Tilda tenía un gato, perezoso y pelirrojo, que pasaba las horas en el porche tomando el sol. A veces sus vecinos venían a visitarla, a veces visitaba a viejos conocidos, pero sobre todo disfrutaba de su soledad. No la amarga soledad que había sentido en su matrimonio, cuando estaba rodeada de gente pero emocionalmente aislada, sino la tranquila soledad de quien ha aprendido a apreciar su propia compañía. Por las tardes leía, veía películas antiguas o simplemente se sentaba en el porche a escuchar el chapoteo del agua contra la orilla. Nadie criticaba sus libros. Nadie cambiaba de canal sin preguntar. Nadie exigía cenar a una hora determinada. Los asuntos de negocios ocupaban varias horas al día. Tilda no tardó en darse cuenta de que llevar un negocio era cuestión de sentido común y de saber elegir a las personas adecuadas. Contrató a un buen contable, un abogado con experiencia y un gestor espabilado para cada línea de negocio. No necesito conocer todos los detalles, explicó a Gordon. Necesito entender el panorama general y controlar las decisiones clave. Es un enfoque inteligente, coincidió su padre. Su madre también lo pensaba. La mención de su madre ya no le dolía. Tilda había vuelto a conectar con una época en la que la familia era una familia de verdad, no un negocio de supervivencia. De vez en cuando recibía cartas de mujeres que habían leído su historia en el periódico local. Los periodistas habían inflado el escándalo de la detención de Roger hasta convertirlo en una novela policíaca, y Tilda se había convertido sin quererlo en el símbolo de una mujer que conseguía defenderse. Querida señora Temple, vivo una situación parecida y no sé qué hacer, escribió una. Mi marido controla todo el dinero y temo quedarme en la indigencia. La respuesta de Tilda a esas cartas era breve y sincera. No pedía una acción decisiva ni daba consejos sobre cómo vivir. Simplemente contaba su historia y añadía, recuerda que puedes elegir. Siempre hay opciones. El invierno pasó tranquilo. Tilda aprendió a esquiar, se matriculó en un curso de italiano y empezó a pintar. No por afán de superación, sino simplemente porque ahora podía permitirse dedicar tiempo a lo que le gustaba. En primavera decidió viajar a Europa. No en un viaje de lujo con guía y programa obligatorio, sino como una simple viajera que quería ver el mundo a través de sus ojos. Una semana en la Toscana, otra en la Provenza, unos días en Suiza. ¿No te da miedo ir por tu cuenta?, preguntó Gordon. No, respondió Tilda con sinceridad. Ya no me da miedo estar sola, era cierto. A lo largo de los meses había aprendido la diferencia entre soledad e independencia. La soledad es cuando estás rodeado de gente, pero te sientes aislado. Independencia es cuando eliges con quién pasas el tiempo y en qué condiciones. Tenía conocidos con los que era agradable pasar una velada cenando. Había socios con los que era interesante hablar de nuevos proyectos. Tenía un padre con el que estaba recuperando la intimidad perdida, pero nadie de quien dependiera emocional o económicamente. A veces Tilda pensaba en la posibilidad de volver a casarse. Seguía siendo una mujer joven, atractiva y con una fortuna considerable. Seguramente habría pretendientes, pero la idea de volver a compartir el poder sobre su propia vida con otra persona no le entusiasmaba. Quizá algún día conociera a un hombre que no intentara controlarla ni cambiarla. Que la viera como una compañera, no como un objeto a controlar. Pero eso sería si lo hiciera. Por el momento se contentaba con una vida en la que tomaba todas sus decisiones. En una tarde de verano, sentada en el porche con una taza de té, Tilda reflexionó sobre el camino que había recorrido.
Hace 15 años era una mujer joven y asustada que había confiado su destino a un hombre que le prometía protección. Ahora sabía que la mejor defensa era su propia fuerza e independencia. No la amargura ni la desconfianza, solo la comprensión de que la felicidad no puede recaer sobre los hombros de otra persona, que la seguridad no está en esconderse a espaldas de alguien, sino en ser capaz de valerse por uno mismo. El gato rojo ronroneaba a sus pies, el sol se ponía detrás del lago, las rosas que había plantado con sus propias manos florecían en el jardín. La vida era sencilla, tranquila y sobre todo suya.